quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a su resumen de los viernes. Espero que tengan todos sus materiales a mano y que estén en un lugar cómodo para aprovechar al máximo lo que verán en el día de hoy. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por este momento. Recuerden que tienen que estar preparados con todos sus útiles a mano para iniciar el proceso de este día. ¿Qué vamos a trabajar? Es un tema muy interesante. ¿Cuál es? Vamos a ver. Y el
El tema que vamos a trabajar el día de hoy es cultura moderna, posmodernidad. Pero antes vamos a ver nuestra frase. ¿Cuál será? Frase del día. Si solo lees lo que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todos los demás están pensando. Haruki Murakami. Qué frase más interesante. Nos invita a seguir explorando y expandiendo nuestra cultura. Ahora, mis niños, vamos a ver qué significa posmodernidad. Posmodernidad, movimiento artístico y cultural a fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Vamos a ver otro concepto. Posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente 1980, como a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y temporal. Bien, mis niños, el hombre posmoderno se concibe como una persona desilusionada. ¿Por qué? Ya no cree en los grandes relatos de la modernidad. En la época moderna, recuerden en la clase anterior que vimos que se realizó un gran descubrimiento, existieron grandes inventos y se suponía que la civilización avanzaría. Claro, avanzó, pero pasaron muchas cosas malas. ¿Cómo cuáles? Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Entonces, el hombre posmoderno ya no creía en esos supuestos de que todo iba a ser modernidad y prosperidad. El hombre posmoderno ahora se adhiere al consumismo, las redes sociales, la información. Ese es su punto de partida. No importan tanto las ideas, sino la manera de transmitir esa información. Entonces, mis niños, después de escuchar esta parte tan interesante, vamos a ver las características de la modernidad y la posmodernidad. Modernidad. Separa a la iglesia del poder político. Promueve el conocimiento y la razón contra el fanatismo. Se buscaban las explicaciones de todos los sucesos. Ya no se dejaba el tiempo. Todo tenía que tener una explicación lógica a través de la ciencia. Crea un nuevo modelo político separando los poderes del Estado. Desarrolla la potencialidad de la industrialización. Ahora vamos a pasar a las características de la posmodernidad. Reconoce que existen diferentes tipos de saber. La valoración del pasado y de la historia quedan en un segundo lugar. Lo más importante es el presente. Promueve la diversidad. Algunas situaciones que no se aceptaban en la modernidad, en la posmodernidad son totalmente aceptadas. Los medios de comunicación son los principales transmisores de cultura, muchas veces sin tener ninguna noción. Se transmiten los conceptos y muchas veces llegan de manera errónea. Ahora, mis niños, después de escuchar estas informaciones, vamos a hacer la siguiente actividad. Selecciona la respuesta correcta. La posmodernidad se centra en el individuo y el presente. B. Valora el pasado. C.
valora la modernidad. D. No le interesa el presente. Vamos a pensar cuál es la respuesta correcta. Si eligieron la respuesta A, la posmodernidad se centra en el individuo y en el presente, están en lo correcto. Bien, mis niños, vamos a continuar con el transcurso de esta clase. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo se inicia formalmente este movimiento. Presten mucha atención a las siguientes informaciones. El concepto de posmodernidad, al menos en filosofía, se asocia al nombre del teórico literario y filósofo francés Jean-François Lyotard, 1924-1998. Lyotard realizó sus estudios en la Sorbona, elaborando una tesis que trataba sobre la indiferencia como concepto ético, abordando así las diversas formas de desapego. Su obra de 1979, titulada en español como La condición postmoderna y en francés La condition postmoderne, rapport sur le savoir, se ocupa de esta posición, así como de realizar un reporte sobre la noción de conocimiento en esta sociedad. Después de ver estas informaciones, les invitamos a observar el siguiente video sobre la posmodernidad según Lyotard. Pongan atención. ¿Qué es la posmodernidad? Este término fue utilizado por primera vez por el francés Jean-François Lyotard y podemos decir que es una condición, es la forma como vivimos y percibimos la existencia en nuestros tiempos. Por su prefijo es lo que viene después de la modernidad. Por eso, para entender la posmodernidad, primero tenemos que entender a su antecesora. Esta época comienza con el Renacimiento en el siglo XIV y termina a mediados del XX. Es una etapa próspera con grandes inventos e ilusiones, en donde el futuro se veía prometedor. La humanidad iba camino hacia la plenitud máxima. La ciencia se desarrolló y tuvimos innumerables inventos. Habíamos abandonado la bastardeada Edad Media. Los hombres intentaron realizar distintos proyectos que, siguiéndolos, llegarían al momento más elevado de la humanidad. A estos proyectos Lyotard los va a llamar grandes relatos, y son el cristianismo, el iluminismo, el capitalismo y por último el comunismo. Estas narrativas ordenan y dan sentido a las experiencias. Pensemos en una crisis económica. El capitalista, basándose en su relato, podría decirnos: esto es causado por la intervención del Estado, hay que darle más libertad al mercado. A diferencia del comunista, que diría: el sistema comienza a desquebrajarse, camarada, el fantasma del comunismo sobrevuela Europa. Como podemos ver, determinan la forma de ver el mundo. Pero también los grandes relatos legitiman instituciones, como puede ser la iglesia, determinan valores, como la castidad o el matrimonio, y prácticas sociales como la Navidad o el Día del Padre. En síntesis, eran distintas perspectivas que dominaban al mundo y estaban en puja. Una cosa muy importante es que estas ideologías prometían un gran futuro, un estadio superior en donde la humanidad llegara a la libertad y la igualdad, la redención de Adán en el caso del cristianismo, en donde nos perdonarían a todos porque alguien más hace mucho tiempo se comió una manzana sin permiso y de esta manera llegaríamos al reino de los cielos. La emancipación de la ignorancia y la servidumbre por medio del conocimiento y la igualdad en el caso del iluminismo, en donde seríamos independientes y nos regiríamos por nuestra razón. La emancipación de los obreros alienados y la abolición de las clases sociales en el caso del marxismo. Y por último, la desaparición de la pobreza por el desarrollo tecnológico industrial en el caso del capitalismo, en donde el mercado va a distribuir las riquezas de manera justa. Estos discursos eran muy bonitos y prometedores, y faltaba poco para alcanzarlos.
Estábamos en el rumbo indicado, veíamos la luz al final del túnel. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El siglo XX no fue una época muy linda para estar vivo, y todas esas promesas se vieron inalcanzables. La humanidad no había avanzado, es más, había retrocedido. Los acontecimientos nos dieron una cachetada. Vino la Gran Guerra, así llamaron a la Primera Guerra Mundial, que no era tan grande si la comparábamos con la Segunda. También tuvimos la crisis del 30. Tuvimos el nazismo, los campos de concentración, Hiroshima, Nagasaki, la Guerra Fría, con una amenaza latente de un invierno nuclear, del que no zafás con una camperita. Por otro lado, el capitalismo solo trajo más hambre y guerras por el petróleo, y el comunismo trajo más totalitarismos. De esta manera, todas las promesas de la modernidad se fueron destruyendo. ¿Cómo podía existir Dios si no había hecho nada para evitar todas las masacres? En el capitalismo siempre se enriquecían los de siempre, y las cosas estaban cada vez más desiguales. El estado de bienestar estaba cada vez más lejos. A los gobernantes del comunismo se les había subido el poder a la cabeza, y las experiencias más cercanas a este tipo de organización política no eran del todo alentadoras. Y la razón y la ciencia del iluminismo nos había llevado a las cámaras de gas, a las bombas atómicas y a la experimentación con humanos. Claramente estos relatos no cumplían con lo que prometían, y esta desilusión marcó el final de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad. Esta época se caracteriza por un sentimiento de despecho, de resentimiento respecto a los grandes relatos. Dejamos de creer todos esos cuentos del futuro perfecto que nos habían prometido. Acá tenemos una breve dramatización que explica muy bien esto. Como se podrá imaginar, la posmodernidad es una respuesta a la modernidad, por lo cual sus características son bastante contrarias. En nuestros tiempos no apelamos a la razón, en su lugar nos refugiamos en los placeres, el consumo, el disfrute. Ya no creemos esos grandes relatos que nos prometían un mundo mejor. Descreemos de todo aquel que nos lo quiera vender. Sabemos que la realidad es compleja y que es imposible entenderla a partir de un solo pensamiento. Todas las ideas son relativas y no alcanzan a expresar el todo. Ya no esperamos el futuro como algo prometedor y deseable. Vivimos el presente. Como dicen tantas letras del punk, no hay futuro. Prima la eficacia. Al no tener valores que determinen lo bueno y lo malo, importa más la efectividad. Si funciona, si resuelve problemas, si es popular, si vende, es bueno. Hay una reivindicación de las minorías. Antes, los grandes relatos dejaban al margen y discriminaban a ciertos grupos. Hoy en día se pretende darle voz y lugar. Se tiene una mayor conciencia del padecimiento de los demás, de las identidades sexuales, de los pueblos originarios, etc. En el arte intentamos escapar de los estándares de la academia. Tenemos manifestaciones que buscan romper con las normas. Ya no soportamos que alguien más nos diga que es arte y que no lo es. Tenemos bananas pegadas en las paredes, caca enlatada y conciertos de piano en completo silencio. Son manifestaciones de rebeldía que buscan romper y ampliar los límites de lo que consideramos arte. Vivimos en una realidad fragmentada. Ya no hay un relato totalizante, sino pequeños relatos que explican parte de la realidad, que conviven con otras pequeñas narrativas que explican otras partes y hasta pueden ser contradictorias entre sí. En fin, esta no es la única explicación para nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos a Lipovetsky, que nos habla de la hipermodernidad, en donde la modernidad no se ha superado,
sino que se ha acelerado. O también puede ser Bauman, que nos dice que en nuestros tiempos se ha perdido la firmeza y la solidez, y nos encontramos en una modernidad líquida e inestable. Hay muchas explicaciones para nuestros tiempos, y esto no podría ser de otra manera. Convivimos con una enorme cantidad de relatos. Después de ver este video que trataba sobre la posmodernidad, según el filósofo Lyotard, vamos a ver los aportes de otros filósofos posmodernos. Presten atención. Jean Baudrillard reflexiona ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y, por tanto, de los imaginarios sociales. Es autor del libro La ilusión y la desilusión estéticas. Recuerden lo que decíamos, el hombre posmoderno se caracteriza por la desilusión y el desapego. Continuamos. Michel Foucault. Foucault estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Entre sus obras fundamentales se encuentran Las palabras y las cosas, y de lenguaje y literatura. Gilles Lipovetsky, autor francés del clásico de la filosofía posmoderna, La era del vacío y de los tiempos de la hipermodernidad. Reflexiona en torno a las transformaciones sociales, el hiperconsumo, las paradojas del progreso, las esperanzas y desesperanzas humanas. Continuamos. Gianni Battimo. Battimo es un filósofo nacido en 1936, formado desde la hermenéutica por Hans Gregor Gadamer. Desarrolló el concepto del pensamiento débil. Ha analizado el problema del fin de los metarrelatos modernos y tras ello se ha dedicado al estudio del papel de la religión y la evolución del pensamiento religioso en las últimas décadas. Es autor de los libros El fin de la modernidad y Después de la cristiandad. Cornelius Castoriadis analiza el problema de la construcción de imaginarios y el simbolismo en el entorno social. Es autor del libro La institución imaginaria de la sociedad. Muy bien, mis niños, después de hacer un recorrido por la historia y los aportes de estos filósofos que hablaban sobre la posmodernidad, los invitamos a hacer la siguiente actividad. Realiza un informe de lectura destacando los siguientes aspectos: planteamientos, características y filósofos principales. Recuerden que para hacer este ejercicio van a utilizar toda la información que hemos trabajado hasta ahora. Mis niños, hemos concluido las clases del día de hoy, donde vimos el concepto de posmodernidad y el desarrollo del hombre posmoderno. Vimos ver que se concentra en el presente, el individualismo y el consumo. Esta etapa es un poco triste porque las personas que pertenecen a este tiempo, a la parte posmoderna, ya no creen en los grandes relatos, tienen cierto sentido de desilusión. Entonces, mis niños, después de aprender sobre esta etapa de nuestra historia, vamos a recordar una parte sumamente importante. ¿Cuál es? Cuidarnos del COVID-19. ¿Cómo? Respetando las medidas. ¿Cuáles? Distanciamiento físico,
lavado de manos y colocación de sus mascarillas. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.